El día de ayer estábamos nosotros hablando acerca del tema de control de infecciones, en el tema específico de bacteriemias asociadas al catéter central. Y el tema que me han tocado son dos temas muy relacionados, el tema de cultura de seguridad y el tema de calidad. Aparte de ser el analista de epidemiología y bioseguridad en la institución donde yo trabajo, también soy miembro del comité de la acreditación internacional de la Joint Commission, ya que en mi institución está a puertas de recibir la visita de los acreditadores para poder obtener esta acreditación internacional. Así que con algo de ciencia y algo de experiencia puedo venir a hablar acerca del tema de cultura de seguridad. ¿De acuerdo? Déjenme empezar con esta figura. Ustedes conocen a este señor, seguramente que sí, ¿no es cierto? Este es uno de los mejores jugadores del mundo. Una fecha estaba yo exponiendo en el curso de también de seguridad del paciente ante jueces y abogados, porque el tema era de medicina legal, y yo presenté esta diapositiva diciendo que era el mejor jugador del mundo, y una abogada, creo que era brasileña, y yo no, él no es el mejor. Para ella era Neymar. Pero bueno, yo traigo a este señor porque en su mejor época, en el 2014, fíjense esta estadística, de 21 disparos al arco, 6 goles. 21 disparos al arco, 6 eran gol. Imagínense, o sea, más o menos de 3 o 4 disparos al arco, 1 es gol. De cada 3, 1. De cada 3 disparos al arco, 1 la metía, ¿de acuerdo? Es el mejor jugador, en su momento el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo quiere en su equipo, ¿quién no lo quisiera en el equipo? ¿No es cierto? Tienen las mejores estadísticas del mundo, de 3, 1. Traslademos estas mismas estadísticas a la ciencia de la salud. Imagínense que ustedes están con apendicitis, están a punto de entrar a sala de operaciones y justo cuando están entrando a sala de operaciones se enteran que el médico que les va a operar de 3, 1. De 3 operaciones 1 la hace bien. ¿Se opera o no se opera? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el margen de error que se le acepta a un médico, a un personal de salud? ¿Cuánto es el margen de error que se le acepta a un médico? ¿Cuál es el margen de error que le aceptan ustedes a un médico? 0, ¿no es cierto? 0. A los médicos no se les permite equivocar. Cuando la enfermera les pone un Avocat, ¿cuántas veces le permiten a ella que le pinche? A la primera, ¿no es cierto? La enfermera tiene que agarrarla a la primera. ¿Por qué? Porque no le aceptamos un margen de error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ciencias de la salud, la cosa parece ser distinta, ¿no es cierto? No hay margen de error para los profesionales de la salud. Imagínense que está entrando y en el dintel hay un letrero que dice errar es humano, ¿no? Encima de todo. Pero lo cierto es que en los hospitales o en los establecimientos de salud, tanto en la atención primaria hasta en los hospitales, se cometen errores. A veces se cometen errores garrafales, ¿no es cierto? Los pacientes tienen eventos adversos dentro de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, en los Estados Unidos, en los años 70 y 80, le preguntaron a los seguros, algo así como que la pregunta fue, oye, ¿tú puedes solventar los errores médicos? ¿Tú puedes solventar los errores médicos? ¿Puedes correr con los gastos de los errores médicos? Y los seguros dijeron, bueno, depende. ¿Y depende de qué? Depende de cuánto sea. Entonces empezaron a estudiarse qué porcentaje de eventos adversos de cada 100 pacientes, cuántos pacientes tenían eventos adversos. Entonces hicieron grandes estudios, un estudio en Nueva York con 30.000 pacientes, en Utah, Colorado con 14.700 pacientes, y fíjense, los porcentajes de eventos adversos de cada 100 eran casi 4, entre 3 y 4. 3 o 4 de cada 100 en los años 70, 80, 3 o 4 pacientes norteamericanos hospitalizados tenían algún tipo de evento adverso. Y estos estudios fueron los primeros que se realizaron, ¿de acuerdo? De tal manera que se volvieron a replicar en todo el mundo. Entonces el siguiente estudio, el de Australia, con 14.179 pacientes, el porcentaje de eventos adversos que tenían esos pacientes, fíjense, eran del orden de 16,6. En promedio, 17 pacientes de cada 100 hospitalizados tenían algún evento adverso.
Entonces, cuando comenzaron a ver las diferencias, porque habían grandes diferencias, ¿qué diferencia era entre el estudio de Australia con los estudios de Norteamérica? Vieron que la definición de evento adverso era muy amplia para los casos de Australia y de tal manera que lo decidieron ajustar a las mismas definiciones de los estudios norteamericanos. Y cuando hicieron el ajuste, acá está el mismo estudio de Australia ajustado con el mismo número de pacientes, fíjense cómo baja la tasa de 16 a 10.6, casi 11. Y así el resto de estudios, Londres, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, más o menos van en el margen de 7.5 a 11.7. Entonces en el mundo, en esos años, de 7 a 11 tenían algún evento adverso los hospitales que eran estudiados, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál era la realidad en el país? ¿No es cierto? No sé si alguien de aquí, de los presentes, ha escuchado acerca de hablar del estudio IBEAS. El estudio IBEAS es un estudio copiado de un estudio a nivel nacional español que se trajo a nivel de Latinoamérica, en donde participaron 5 países de esta parte del mundo, ¿no? 5 países latinoamericanos. Estuvo Costa Rica, estuvo México, estuvo Argentina, estuvo Colombia y estuvo Perú. ¿De acuerdo? Entonces los llevaron a Costa Rica, un grupo de peruanos, los llevaron a Costa Rica y allí les enseñaron a todos, de todos los países que estaban ahí, les enseñaron a cómo realizar la revisión de historias clínicas en búsqueda de eventos adversos, homologaron los criterios y luego un determinado día de un determinado mes del año 2008 dijeron, ok, vamos a hacer el estudio de eventos adversos en toda Latinoamérica. ¿De acuerdo? Entonces, los llevaron a hacer el estudio, hicieron el estudio del país, de Perú, participaron 5 hospitales. Estamos hablando del Almenara, el Rebagliati, me parece que el Grau, ninguna clínica privada, estuvo la Cayetano, si es que no recuerdo mal, y otro hospital nacional. ¿De acuerdo? Entonces, terminaron el estudio de investigación y luego de terminar el estudio de investigación los volvieron a llevar a Costa Rica para presentar los resultados. Los dividieron así como en esta sala, acá estaban los peruanos, acá estaban los argentinos, colombianos, y a cada quien le dieron un papelito. En el papelito al Perú le tocó el número 5, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que cuando veían los gráficos y las tablas, no ponían países, solamente ponían números, al Perú le tocó el número 5. Entonces, la tabla donde ven ustedes el número 5, eso significa el Perú. Entonces, ¿cuál era la tasa de evento adverso que salió para Perú? Fíjense, 11,6, ¿no? 11,6. Entonces, de cada 100 pacientes hospitalizados en el Perú, más o menos el promedio es 12 pacientes, casi 12 pacientes, tenían algún tipo de evento adverso, sufrían algún tipo de evento adverso dentro de la hospitalización. Y es la mejor referencia hasta el momento, hasta la fecha, un estudio de envergadura nacional, a pesar de haber sido solamente con 5 hospitales, pero es la mejor referencia que tenemos por el momento acerca de cuál es la incidencia de eventos adversos en los hospitales. ¿Qué tipo de evento adverso era el más común? ¿Qué tipo de evento adverso salió en este estudio? Fueron las infecciones intrahospitalarias. En primer lugar, las infecciones intrahospitalarias. En segundo lugar, los relacionados con un procedimiento, porque un procedimiento salió como no debía salir. Ese era el segundo tipo de evento adverso. Y otro evento adverso fue los relacionados con el diagnóstico. Esas dolores abdominales que se reciben en la emergencia y se los mandan a su casa para que luego regrese con una peritonitis. Más o menos, de ese nivel de errores en el diagnóstico estamos hablando. Entonces, en el primer lugar, las infecciones intrahospitalarias, las infecciones nosocomiales. Y es por eso que se realizan este tipo de cursos, porque aún sigue siendo las infecciones nosocomiales, aún siguen siendo los eventos adversos comunes en todos los hospitales, no solamente del Perú, estoy hablando del mundo. En el mundo, las infecciones están de entre los primeros lugares de los eventos adversos que se sacan en los estudios de investigación relacionados a eventos adversos. ¿Qué servicio creen ustedes, qué área creen ustedes que tiene mayor tasa de eventos adversos? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué servicio, en qué área creen ustedes que hay más eventos adversos? Sin miedo. Cuidados intensivos. ¿Perdón? Cuidados intensivos. Emergencia, medicina. Fíjense lo que salió. En el primer lugar salieron las
ginecobstetricia. Salieron ginecobstetricia en el país. En el segundo lugar salieron las unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Unidades de cuidados intensivos. Pero probablemente lo más importante de este estudio de investigación, el estudio IBEAS, fue que el 60% de los eventos adversos eran evitables. ¿Ya? Del 100% de eventos adversos, nos topamos que el 60% eran evitables. Y si nos ponemos a pensar que si solamente con el hecho de lavarnos las manos evitamos el 50% de las infecciones, entonces podríamos decir, fíjense, sí, pues, ahí tienen razón. La mayoría de eventos adversos y la mayoría de infecciones son evitables solamente, por ejemplo, con el hecho de lavarse las manos. Entonces, para cambiar esta situación, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nos equivocamos. Aceptar que en nuestros establecimientos de salud nos podemos equivocar. Resulta que en los hospitales, ¿cómo se llama? Yo digo una cosa. En los hospitales a veces hay, por ejemplo, hay infecciones que se producen no porque hayan pocas personas trabajando en un área. Yo digo que algunas veces las infecciones se provocan porque hay muchas personas, pero muchas que no se hablan, que no conversan, que no coordinan, que no confían una en la otra. Por ejemplo, yo soy enfermero. Entonces, yo sé que entre mis colegas muchas veces hay una división entre tú eres nueva y esas son las antiguas. Tú eres nombrado, yo soy contratado. Tú eres ¿cómo se llama? Yo soy el que sabe y tú no, ¿no es cierto? Y cuando esto también se traspola ante los profesionales, por ejemplo, lo que voy a decir ha salido en estudios de investigación, ojo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le preguntan al grupo de médicos, ¿en tu servicio hay trabajo en equipo? El 80% dice que sí. Cuando se lo preguntan a las enfermeras, solamente el 20% dice que sí. Porque probablemente se tenga la noción de que hay trabajo en equipo cuando tú haces lo que yo digo, ¿no es cierto? Y eso no es trabajo en equipo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trata de disminuir este tipo de eventos adversos, tenemos que hablar de las cosas que pueden fallar en nuestro hospital, en los hospitales, o en las instituciones, o en los establecimientos de salud en general. Si no podemos discutir de las cosas que pueden salir mal, no las podemos mejorar. Y cuando tratamos de instaurar esto, estamos hablando de instaurar lo que se denomina cultura de seguridad. Y que si nosotros denominamos cultura de seguridad al conjunto de normas, al conjunto de valores, al conjunto de acciones y actividades, al conjunto de procesos que busca disminuir al máximo posible los eventos adversos que pueden ser ocasionados por un procedimiento institucional, por la atención de los servicios de salud. A eso denominamos cultura de seguridad, a un conjunto de comportamientos, normas, creencias que buscan reducir al mínimo el daño que podríamos ocasionar al paciente. A eso se denomina cultura de seguridad. Y si no empezamos con cultura de seguridad, entonces va a ser muy difícil. Muchos programas se han tratado de instaurar desde la parte clínica, médica, es lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? Ayer les comentaba que el bundle de prevención, todos los bundles en general que ustedes han aprendido en este curso, tienen una parte clínica, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el bundle de infección de torrente sanguíneo ¿cuál es el bundle de la infección? Lavarse las manos es uno. El uso de clorexidina para la desinfección de la piel 2, que te pongas los elementos de barrera 3, que corte los catéteres, o mejor dicho, deje de usar los catéteres que ya no debes 4, una manipulación adecuada de los puertos 5, etcétera, una serie ya. Tiene una parte médica, tiene una parte clínica, digamos, pero tan importante como eso es la instalación de la cultura de seguridad, que cada uno sea consciente de que las cosas pueden fallar. Por eso es el hecho, por ejemplo, el checklist, el uso del checklist, que el hecho que una enfermera o técnica de enfermería agarre, observe y pueda parar el procedimiento cuando algo pueda salir mal, de eso estamos hablando, de cultura de seguridad, Por ejemplo, ustedes me dirán si sí o si no. ¿Ustedes en sus hospitales reciben órdenes por teléfono? Ustedes me dirán sí, algunos dirán sí,
Algunos hospitales me dirán, no, eso en mi hospital no se da. Pero en algunos hospitales se reciben órdenes por teléfono, órdenes telefónicas. Entonces el médico te dice, ponle tanto de insulina al paciente por teléfono, ¿de acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, instituciones como la Joint Commission lo permiten, ¿eh? Permiten que se hagan órdenes por teléfono. Y de repente órdenes no, pero imaginémonos que si nos llaman para llamarnos, ¿sabes qué? Tu paciente tiene voy a decir un número, tu paciente tiene una glucosa de 450, ¿no es cierto? Cuando ustedes han pedido algo por delivery al Kentucky, cuando yo pido algo por delivery, entonces yo digo, señorita, yo quiero, por ejemplo, papas al hilo, pollo crispy, gaseosa, ¿no es cierto? Y la señorita, la persona que te está recepcionando la llamada, te lo repite todo. Señor Sandoval, usted ha pedido pollo crispy, gaseosa, papas al hilo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y yo tengo que decir, sí, sí es cierto. Ok, muy bien, va. Cuando tú recibes una llamada por teléfono informándote, por ejemplo, ponle tanto de insulina o tu paciente tiene 450, ¿qué procedimiento tienen los hospitales para asegurar la llamada? Para asegurar el mensaje. ¿Existe algún procedimiento? No existe ninguno, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, de aprender de qué han hecho otras instituciones, qué han hecho otras actividades humanas para asegurar los procesos, ¿de acuerdo? De eso estamos hablando cuando nosotros hablamos de cultura de seguridad. Y es que cuando una institución trabaja con cultura de seguridad, disminuye la ocurrencia de eventos adversos. No es que no hayan eventos adversos, sí hay, pero cuando los hay inclusive disminuye la gravedad de la ocurrencia. Hay un impacto positivo en el funcionamiento del hospital, se reducen, fíjense, los costos hospitalarios, aumenta la moral. ¿Quién no quisiera trabajar en un sitio así? Aumenta la confianza en la población o imagen institucional, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estos son los beneficios de la cultura de seguridad. ¿Cuáles son las características de un lugar donde haya cultura de seguridad? Es abierta, se puede hablar con los colegas de las cosas que pueden pasar mal. A ver, en todos los hospitales del mundo hay una persona, no voy a decir el profesional, pero hay una persona dentro del grupo con quien no se puede hablar. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Hay un médico, hay una enfermera con la que es muy difícil hablar, ¿cierto o no? Y por ejemplo, cuando tú estás pasando la visita con este médico, por ejemplo, y una enfermera nueva se pierde en la conversación clínica y tiene el temor, hasta el mismo residente, tiene el temor de preguntarle, ¿sabes qué? Me perdí, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hay que hacer con el paciente? ¿No es cierto? Entonces, esta situación que estoy hablando es tan común en todos los hospitales del mundo, de tal manera que alguien se puso a pensar, oye, ¿cómo podemos hacer para evitar errores, para evitar eventos adversos en este tipo de situaciones? Entonces, a alguien se le ocurrió decir algo así como que tú estás en el tren está avanzando. ¿Cómo paras a un tren que está avanzando? ¿Tú no rompes un vidrio para jalar una palanca para que el tren se detenga ante una cuestión inminente que se da? Entonces es más o menos así. Entonces crearon lo que se denomina una comunicación de emergencia. Entonces basta cualquiera sea el rango, la posición de una persona que diga dentro del grupo, disculpen, necesito claridad para que todo el mundo calle y escuche. Entonces, si una enfermera dice la frase, o cualquier otra frase que la institución haya acordado, disculpe, necesito claridad todo el mundo calla y le escucha. Porque es la enfermera, aquella persona es la que va a llevar a cabo el procedimiento que otro de mayor rango habló, pero que no se le entendió. Esta comunicación de emergencia, este protocolo de comunicación de emergencia ha salvado muchos hombros, rodillas, ojos y mamas de ser operado de manera equivocada. Cuando en sala de operaciones alguien dijo, disculpen, necesito claridad en el lugar, ¿qué cosa vamos a operar? Todos se han puesto a pensar, tienes razón, sí, es el otro lado que tenemos que operar. ¿De acuerdo? Para eso sirve pensar en lo que estamos denominando cultura de seguridad. ¿De acuerdo? Es abierta, es justa, porque no estoy diciendo que ok, tú te equivocaste, ¿no es cierto? Tú te equivocaste, pero, ok, es fácil echarle la culpa al profesional. No, de este error la enfermera tiene la culpa.
No. Se ha determinado que cuando ocurre un evento adverso, el 20% de las causas están centradas en la persona, pero el 80% del resto está sentado en que hay malos procedimientos, malos procesos, malas formas de trabajo. La institución tiene que ver, no hay supervisión, no hay educación, los equipos fallan. En los errores del sistema, el 80% de las causas, y cuando hablamos, es justo, hay responsabilidad personal, sí, en algunas ocasiones, pero también existe responsabilidad en ese otro 80% que viene del sistema. Tiene una actitud crítica, existe una metodología, ahora vamos a aprenderla, una metodología para estudiar este tipo de eventos adversos. Hay un aprendizaje continuo, se analizan los eventos adversos, o sea, toda la notificación que existe acerca de eventos adversos se usa para el aprendizaje, para que no nos vuelva a pasar, ¿ya? Y es constante, ¿no? Es constante con las medidas de implementación, se siguen las medidas de implementación, se monitoriza la consecución de los objetivos. Estas son las características de un establecimiento que tiene instaurada la cultura de seguridad. Fíjense, esta es de la Joint Commission, un estándar de la Joint Commission, todo un capítulo que habla sobre mejora de la calidad y seguridad de los pacientes. Entonces, ¿cómo empezamos? Porque de eso se trata la charla, ¿cómo instauramos cultura de seguridad en las instituciones? Muy bien, hay algunos pasos que podemos seguir. El primero es fomentar una cultura abierta y justa. Este es un libro español que nos habla sobre cómo analizar la cultura de seguridad dentro de las instituciones, de tal manera que cuando, por ejemplo, yo les hablaba que me había ido al Hopkins y ahí nos enseñaron cómo implementar con cultura de seguridad estos proyectos para la disminución de infecciones intrahospitalarias. Entonces nos dijeron, tienen que comenzar con la cultura de seguridad. Y lo primero que tienen que hacer es medir la cultura de seguridad. Y fíjense, para un proyecto de infecciones comenzamos preguntándole a los médicos cómo se sienten en el hospital, cómo se sienten las enfermeras trabajando. Les preguntamos cómo es la cultura de seguridad. Y este documento, con una encuesta, determina cuál es el grado de cultura de seguridad instaurada en tu institución. Fíjate, este es un estudio español, y a la pregunta de una puntuación de 0 a 10 estaban en 7.5. 15, sacaban 15, de una puntuación de 0 a 20 sacaban 15, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver. Entonces, ¿cuál era lo que fallaba en ese momento? ¿Cuál es la parte de cultura de seguridad que más fallaba en esos hospitales? Primero, dotación del personal. Segundo, trabajo en equipo. Tercero, la percepción de seguridad. No tenían clara que haya una percepción de que se trabajaba con protocolos seguros dentro del hospital, ¿de acuerdo? Son los tres primeros: dotación de personal, falta de trabajo en equipo, no había una percepción de seguridad. Esto es los resultados de un estudio español, ¿de acuerdo? Yo siempre que hago esto en los diplomados, siempre aliento que una de las investigaciones que se haga es que comiencen por acá, ¿no? Que comiencen por acá, es alentar a la medición de la cultura de seguridad dentro de las instituciones. Segundo es fomentar el liderazgo. Acá he dejado algunas páginas web que son gratuitas, ustedes pueden hacer un clic, esta ponencia ojalá que la puedan tener, es que para que ustedes puedan hacer cursos gratuitos de calidad y seguridad del paciente, ¿de acuerdo? Entonces de tal manera que ustedes pueden al final sacar un certificado como esto, ¿de acuerdo? Este es un certificado gratuito que ustedes hacen todo el curso y al final sale un certificado. Y la idea es capacitar a los equipos en cultura de seguridad y seguridad del paciente, ¿de acuerdo? Ahí dejo alguna forma, ¿qué es lo que hicimos en nuestra institución? Nosotros hicimos que este curso sea obligatorio, porque además es gratuito, este curso sea obligatorio, y nosotros canjeamos este certificado por uno que la institución le da con un creditaje dado por el Colegio de Enfermeros y también por el Colegio Médico en el caso de los médicos. ¿De acuerdo? Es una estrategia que ustedes también podrían pensar en implementar. Lo tercero es hacer gestión del riesgo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿qué es riesgo? Riesgo es, en estadística, riesgo es la probabilidad de que algo pueda fallar, de que algo pueda pasar. Riesgo en estadística de todas maneras es probabilidad. Entonces, cuando hablamos de riesgo,
Entonces hay que saber gestionar el riesgo en las instituciones de salud. Entonces hay un ciclo de gestión del riesgo que comienza con la identificación de los peligros, análisis de los peligros, ejecución de planes de control y hacer el seguimiento. En la siguiente ponencia voy a explayarme un poco más acerca de este tema de gestión del riesgo. Lo otro es involucrar a los pacientes, ¿ya? Involucrar a los pacientes en el cuidado. Entonces, hacer que los pacientes participen en los cuidados. Cuando estuve en el Hospital Hopkins, había, ¿cómo se llama? Una estatua cuando uno va al hospital. Hay una estatua de más o menos de 2 metros y medio, de un Cristo blanco que más o menos está en esta posición. Mirando hacia abajo. Entonces, los pacientes van, los que quieren hacer su oración, le tocan el pie y hacen su oración. ¿Qué creen? Al costado de ese pie hay alcohol gel. Y al costado del alcohol gel hay un guachimán que te dice, por favor, lávate las manos. El tema maniático de la gestión del lavado de manos en los hospitales allí llegaba hasta ese extremo. Entonces, estoy hablando de cómo participan los pacientes. Entonces, les incentivaban a los pacientes que le digas a un médico, por favor, dile a tu médico que se lave las manos antes de que te toque. Podía pensarse eso aquí en el país, que decirle al paciente, oye, dile a tu médico que o a la enfermera que se lave las manos antes de que te toque, ¿no es cierto? Entonces, los médicos allá, lejos de molestarse, se pusieron un pin aquí, un pin que decía, pregúntame si me lavé las manos. ¿Ah? Pregúntame si me lavé las manos. ¿Qué pensaría? ¿Se puede hacer eso o no? ¿Se puede hacer eso en el país o no? Muy difícil, pero la idea es involucrar a los pacientes y las familias, en el cuidado, ¿no? En el cuidado, ¿cierto? Hay un proyecto que se llama Speak Up, es habla, conversa en inglés, entonces donde le preguntan es, oye, al paciente ni bien que ingresa, le ponen un video diciéndole, por favor, pregunta. Cualquier duda que tengas en el hospital, pregunta. Ese es ¿cómo se llama? Speak Up, es el proyecto Speak Up, un proyecto de la Joint Commission. ¿De acuerdo? Quinta paso, digamos, es promover la comunicación de los eventos adversos. Entonces, lo que los hospitales han implementado es que se notifiquen los eventos adversos. No sé si están trabajando ustedes en algún hospital, ¿cómo se llama? Y en todos los hospitales nacionales, por lo menos, tanto del Seguro Social como del MINSA y como en clínicas privadas, todos los que tienen que ver con calidad han empezado con la notificación de eventos adversos. Entonces se les pide al personal que de manera voluntaria en algunas instituciones y de manera obligatoria en otras, que se notifique por algún medio sobre los eventos adversos. Y resulta pues que el 80% de las notificaciones, si es que no es más, el 80% de las notificaciones provienen del personal de enfermería. Con las justas llega al 20% y en algunos casos mucho menos, que el personal médico pueda notificar eventos adversos. Claro, y los eventos adversos que más salen son caídas, flebitis, úlceras por presión, ¿no es cierto? Pero existen también otro tipo de eventos adversos que tienen, por ejemplo, los relacionados con la anestesia, los relacionados con el uso o con una inadecuada prescripción, o con una mala administración de la dieta, ¿no es cierto? O errores en el diagnóstico. Entonces, de ese tipo de eventos adversos se tiene muy poco, todavía y en algunas instituciones. Pero en los mejores lugares donde los eventos adversos se notifican más, no han sido aquellos en los que la notificación sea obligatoria, sino han sido aquellos en donde la notificación ha sido voluntaria, pero donde ya se instauró la cultura de seguridad. Entonces, cuando tú puedes hablar abiertamente, sin temor a que te castiguen, sin temor a que esa notificación sea usada en tu contra, entonces recién podemos hablar de sistemas de notificación de eventos adversos. Entonces, cuando uno habla de seguridad del paciente, ¿qué se debe notificar? Se debe notificar errores, casi eventos adversos y eventos adversos.
Oye, pero ¿qué es eso? A ver, yo en vez de traerles, ¿cómo se llama? La definición exacta, creo que no le he puesto, bueno, de todas maneras le he puesto, pero yo prefiero explicárselos acá. ¿Qué cosa es eso de error, casi evento adverso y evento adverso? Voy a tratar de planteárselos así. A ver, un error es cuando tú planificas algo, ¿ya? Tú planificas algo y en el procedimiento de la implementación sale algo mal, ¿de acuerdo? O cuando planificaste mal, ¿no es cierto? Planificaste algo mal, ¿de acuerdo? A eso nosotros podríamos denominar un error. Por ejemplo, la enfermera está cargando ceftriaxona porque piensa que un paciente lo necesita, pero en realidad el médico se lo prescribió a otra persona, ¿ya? Entonces el error está en que la enfermera está cargando ceftriaxona para un paciente que no lo necesita, al que no se le prescribió. A eso nosotros podemos denominar un error, o que cargue en una dosis diferente a la que se le prescribió. Entonces la enfermera carga una ceftriaxona, ¿de acuerdo?, a un paciente que no era. A eso nosotros podemos denominar un error, un plan mal llevado, ¿de acuerdo? Lo siguiente es lo que se denomina un casi evento adverso. Casi evento adverso. Entonces, este error puede que no llegue al paciente. No llega al paciente por una infinidad de barreras. En el ejemplo, la enfermera ha cargado ceftriaxona, ¿de acuerdo? Entonces va a administrárselo al paciente y el paciente le dice, señorita, ¿qué me están poniendo? Ah, su antibiótico, señor. Y el paciente, pero el doctor no me ha recetado ningún antibiótico. Te paras, verificas, ah, sí, tienes razón. Disculpe, disculpe, y se retira. Un error que no llega al paciente por alguna barrera que se pudo haber tenido. A eso se denomina casi, ¿no? Casi evento adverso. Pero también puede ser que el error llegue al paciente. Llega al paciente, pero por idiosincrasia no le pasa nada. En nuestro ejemplo, la ceftriaxona cargada se lo administra al paciente y felizmente el paciente no le pasa nada, porque no era alérgico, ¿no es cierto? Felizmente no le pasó nada. Es un error que sí llega al paciente, pero que no le ocasionó daño, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de un error, un casi evento adverso y un incidente de seguridad sin daño, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? No. Error, casi evento adverso, incidente de seguridad sin daño. ¿A qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando hablamos de un evento adverso? Es un error que llega al paciente y que le causa un daño. En nuestro ejemplo, la ceftriaxona administrada a un paciente equivocado y resulta que el paciente era alérgico pues a las penicilinas y el paciente hace shock anafiláctico, ¿no es cierto? A eso denominamos un evento adverso. Muy bien. En nuestro ejemplo, en la figurita, por ejemplo, una abuelita, ¿no es cierto?, que tiró una maceta sin querer a ese nivel. Eso nosotros le podemos denominar un error, ¿de acuerdo? La misma situación, pero esta vez en un tercer piso. Felizmente, nadie pasa por ahí, la maceta se rompe. ¿A eso qué podemos denominar? Casi, ¿no? Casi evento adverso. Muy bien, la misma situación, la misma abuelita, pero en el tercer piso, pero esta vez sí le cae a una persona. ¿Cómo se denomina eso? Evento adverso, ¿no es cierto? Este gráfico, aparte de ayudarnos para definir los errores, casi eventos adversos y los eventos adversos, sirve también para algo adicional. Fíjense, las mismas razones por lo que la abuelita empujó aquí la maceta son las mismas razones por lo que la abuelita empujó acá la maceta. ¿Qué les quiero decir? Que los establecimientos de salud necesitan saber también esto. Cuando te equivocas en cargar una jeringa, cuando te equivocas en solamente en cargar una dosis inadecuada, también necesitan saber eso, porque ya sea por una cuestión de iluminación, ya sea por una cuestión de mucho trabajo,
ya sea porque hay muchas distracciones al momento de que tú vas a preparar medicamentos. Allí es donde se tienen que tener. Entonces, haciendo niveles de prevención acá, previenes los eventos adversos. Por eso es importante los sistemas de notificación. Los sistemas de notificación no solamente deben tratarse de eventos adversos, sino también de los casi eventos adversos. Se dice que por cada evento adverso centinela grave, el más grave de todos, hay 300 incidentes de seguridad de los que no se sabe nada, ¿no es cierto? De los que no se sabe nada. Entonces, los sistemas de notificación tienen que tender no solamente a notificar eventos adversos, sino también a notificar los errores. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos se está entendiendo? ¿Sí? ¿Todos se está entendiendo? Perfecto. Entonces hemos hablado del error, de los casi eventos adversos, de los eventos adversos y un evento centinela. Un evento centinela es un evento adverso tan grave, pero tan grave, ¿ya?, que amerita un estudio rápido y acciones rápidas de intervención. Ese es un evento centinela. Creo que pues ya. Un evento centinela, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, una muerte materna, ¿no es cierto?, que tú entregues a un bebé a una familia equivocada, que tú operes una rodilla por otra, que se deje una gasa olvidada en el sitio quirúrgico, son eventos centinela, ¿de acuerdo? Son eventos centinela. Entonces, los eventos centinela son un tipo especial de eventos adversos que necesitan una acción inmediata, ¿de acuerdo? Causas del fracaso en la notificación son varias: pobre cultura de seguridad, miedo al castigo. Yo diría aquí que el 90% está aquí, ¿no? Miedo al castigo, falta de reinformación, mecanismo engorroso, ¿no es cierto? Y la idea es ir levantando uno a uno cada una de estas causas para que haya un mejor reporte de eventos adversos. Notifiquen eventos adversos. Sus hospitales les van a agradecer la notificación de eventos adversos. Pero los eventos adversos notificados no van a servir de nada si nadie los estudia y nadie aprende de eso. Entonces, cuando uno analiza los eventos adversos, no se tiene que quedar en echarle la culpa solo al profesional. Ah, sí, pues el profesional se equivocó. Listo, y ahí, sí, pues la enfermera cargó mal la ceftriaxona y ahí quedó el asunto. No, tiene que uno estudiarse los por qué. Entonces, cuando uno comienza a hacer análisis de por qué esto y por qué lo otro, entonces se hace lo que se denomina el estudio, el protocolo que estoy hablando, el estudio causa raíz. Entonces, se dice que cada barrera que uno pueda colocar a un proceso tiene errores. Cualquier barrera que ustedes puedan poner a un proceso para que un proceso se haga perfecto puede tener errores. Pero de tal manera que esos errores se alinean, son como el queso gruyère, son como el queso suizo, ¿de acuerdo? Tienen huecos. Y llega un momento en que los errores, los huequitos se alinean y por allí pasa un evento adverso. Los errores relacionados con las personas, porque somos olvidadizos, porque somos muy confiados, porque tenemos mucho ego, ¿no es cierto?, porque nos creemos lo máximo, nosotros no nos equivocamos nunca, yo puedo operar así. Entonces, a ese tipo de errores se llaman ese tipo de fallas se llama fallas activas. Fallas activas son las dependientes de las personas. Y las fallas latentes son las fallas por pobre comunicación, por un inadecuado procedimiento, un flujo de procesos, por falta de infraestructura, porque los equipos fallan, etc. Son las fallas del sistema. Fallas activas, fallas latentes, se los denomina a las fallas del sistema. En un evento adverso, vuelvo a repetir, solamente el 20% es debido a fallas activas, a la falla de las personas, y un 80% a las fallas del sistema. ¿De acuerdo? Cuando yo hago este diplomado, nosotros nos tomamos muy en serio el tema de por qué las personas fallan. ¿De acuerdo? Las personas no nos queremos equivocar. Las personas no queremos equivocarnos, pero lo hacemos. ¿De acuerdo? Por más concentrado que uno esté, ¿de acuerdo?,
nos podemos equivocar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo me sale. Nunca me ha fallado, pero vamos a ver cómo me sale acá. Yo les voy a pedir que repitan conmigo una palabra. Después de que esta repetición, yo voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Ustedes van a tratar de responderla lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Van a repetir conmigo una palabra, al final yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder lo más rápido que puedan, ¿de acuerdo? La palabra es yemo con O, ¿ya? ¿De acuerdo? No se van a equivocar, no se equivoquen, yemo con O. Al final yo voy a hacer una pregunta y ustedes me lo responden, ¿de acuerdo? 5 veces conmigo la palabra yemo, ¿sí? Vamos. Yemo, 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 yemo. ¿Cómo se llama la clara de huevo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la clara de huevo? Clara de huevo. ¿Cómo se llama la clara de huevo? ¿Cómo se llama la clara de huevo? Tengan cuidado cuando hagan actividades repetitivas. Cuando uno hace actividades repetitivas, pierde la individualización del problema y uno puede equivocarse. He dado solamente un ejemplo de los muchos que hacemos en un diplomado para demostrar que las personas no queremos equivocarnos, para demostrar que tenemos que hacer que el sistema sea seguro. No sé si alguien sea jefe aquí. Si alguien es jefe, pero yo veo caras muy jóvenes y estoy seguro que en algún momento podrán ser jefes. Recuerden de esto de lo que voy a decir ahora. Los eventos adversos no se previenen diciéndole a la gente trabaja más duro, poniéndole un memorándum diciéndole a la gente debes de concentrarte. No. Los eventos adversos se previenen haciendo que el sistema sea seguro. ¿De acuerdo? Que el sistema haga difícil el error. ¿Cómo se logra eso? Síganme en la ponencia y vamos a tratar de dilucidar algunas cosas. Cada vez que uno hace el análisis de causa-error, no solamente se detenga en los problemas de la persona, vean las condiciones del trabajo, los equipos, las tareas, la organización, la comunicación, la educación, las formas sociales y también los factores propios del paciente. No se deben circunscribir en los errores de las personas. También hay otros factores que contribuyen, como les decía, el ambiente hacinado, poca luz en el lugar donde preparas el equipo, que es lo que han hecho otras instituciones. Entonces, lo que han hecho en otras instituciones, al momento de que la enfermera va a preparar la ceftriaxona, le ponen un chalequito y dice, no fastidiar. No dice no fastidiar. Dice, enfermera preparando la administración y cierran las puertas. Cierran las puertas. Así de claro, así de sencillo. Un chalequito, no disturbios, y solamente es ella o las personas que van a preparar los medicamentos los que lo hacen. ¿De acuerdo? Los que lo hacen. Eso es avanzar ¿cómo se llama? En este tipo de temas. Entonces, este análisis del por qué y por qué y por qué se llama análisis de causa raíz o análisis de los 5 por qué, ¿no es cierto? Dice que el sistema de salud es como la cebolla. Cuando hay un problema, mientras más preguntas por qué y por qué y por qué, más ganas de llorar te dan, dice, ¿no? Entonces, cuando uno analiza estos eventos adversos, ya te quedaste en la parte de análisis, muy bien, ahora hay que implementar soluciones, ¿no es cierto? Vamos a cómo implementar las soluciones. Y muchas de estas soluciones ya se han estudiado. Fíjense, este es un metaanálisis de las cosas que se han logrado determinar qué funciona y qué no funciona. Las cosas, intervenciones débiles, las cosas que no funcionan, amonestar, dar instrucciones, elaborar protocolos, son de las intervenciones más débiles. ¿Qué sí funciona? Simplificar procesos, automatización, forzar actividad. Oye, ¿qué es esto? Vamos a hablarlo más detenidamente en la siguiente exposición. Entonces, luego de implementar las soluciones, fíjense cómo aplicando los bundles de prevención de infecciones, fíjense cómo las infecciones del torrente sanguíneo disminuyeron, cómo las úlceras por presión disminuyeron solamente aplicando bundles, y las neumonías cómo disminuyeron. Entonces en hospitales acreditados. ¿Ya? Barreras en la implementación de la cultura de seguridad, falta de conciencia, siempre va a haber esto, falta de conciencia, miedo a sobrepasar los límites, porque hay enfermeras o los médicos mismos que tienen eso de decir, oye, ¿podré decirle esto a mi colega?
¿podré conversar de esto a mi colega? Entonces, en algunos hospitales en Estados Unidos, las enfermeras han creado una especie de comunicación por tarjetitas. Una tarjetita. Ha habido un problema con un monitor o algo, entonces ponen una tarjetita y le dice, querida, voy a decir un nombre, querida María, he notado que hay algunas dificultades en esto, si quieres conversa conmigo, ven, conversa conmigo, yo te puedo ayudar en los problemas que hayas tenido durante el turno anterior. Este sistema de comunicación a través de tarjetas, ¿cierto? Entonces, para el tema de miedo a sobrepasar los límites. Y hay también barreras institucionales. Entonces, el tema es que cuando ponemos demasiado énfasis en la tarea, en que, por ejemplo, este es un paciente, no me digas que ya terminé, ¿no? Ya me había asustado. Cuando le pasa, este es un turno normal, estás hablando de profesional de enfermería. Cuando tú el señor Sandoval entra a las 7 de la mañana, pero digamos el personal de enfermería está recibiendo el reporte, está administrando medicinas, control de funciones vitales, baño del paciente, deambulación. Tú estás enfocado en las actividades que tienes que hacer y mira lo que me pasa a mí. Ya estoy desarrollando y las personas, el personal de enfermería sigue haciendo su trabajo, en realidad es parte de su trabajo, pero el señor Sandoval está haciendo incremento de la frecuencia cardíaca, disminución, ya estoy desarrollando una sepsis, de tal manera que uno puede terminar el turno haciendo todas las actividades que tiene que hacer, pero el paciente ya probablemente ha podido desarrollar la sepsis, ¿no es cierto? ¿Qué estoy tratando de decir con esta diapositiva? Que a veces nos enfocamos mucho en hacer un énfasis en las tareas y dedicarnos poco a lo que verdaderamente es importante y vital para el paciente. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí la primera ponencia, la primera parte de ponencia.